Vamos a ver, los presupuestos generales del Estado del año 2018 son los presupuestos más alejados de la realidad de todos los presupuestos que ha presentado hasta ahora el gobierno de Mariano Rajoy. Unos presupuestos que jamás de los jamases han acertado ni en sus previsiones ni de recaudación ni en sus previsiones de déficit. Es decir, que frente a todos los presupuestos desde el año 12 que eran más falsos que un euro de madera, este es el que bate el récord de mendacidad y de engaño. Básicamente por tres razones. La primera razón, como ya hemos comentado, es que son unos presupuestos de gasto. Presupuestos de gasto en el sentido de que se incrementan los salarios de los empleados públicos, que ganan, en España es el único país donde ganan un 55% más que los salarios medios públicos son un 55% superiores a los salarios medios del sector privado, y es el único país, excepto Luxemburgo, en que los sueldos medios del sector público son superiores a los del sector privado, y aquí de una manera brutal, y les van a subir el sueldo. Y además han asumido el gobierno las pérdidas, han tenido que ir al rescate de las autopistas. Y en adición a esto, no han recortado ni un solo euro del despilfarro político. Por ejemplo, las duplicidades entre administraciones públicas suponen 36.000 millones de euros al año, de lo cual no se ha recortado nada. Bueno, eso sería el primer punto. El segundo punto ha sido la desastrosa negociación con el PNV, que ha llevado primero a entregar a estos separatistas, porque han expresado claramente también su voluntad de separarse de España. Ellos dicen por vía legal, pero bueno, eso ya lo veremos, pues de separarse de España. Se les han hecho unas concesiones absolutamente inenarrables, de las cuales las que más daño nos están haciendo, aparte de una cantidad ingente de dinero por una serie de temas como los complementos de jubilación a la Ertzaintza, como que no asumen ni un solo euro de la deuda pública española, o como que se quedan entre 800 y 1.000 millones más de lo que les correspondería de los IVAs recaudados en la venta de bienes y servicios vascos en el resto del país, está el tema que además le han impuesto a este miserable, a este cobarde, a este traidor que se llama Mariano Rajoy Brey, le han impuesto el que acepte unas condiciones, el que tire por la ventana todas las medidas de control de gasto, empezando la más importante, la ley de sostenibilidad de las pensiones del año 2013, que queda anulada, dicen que hasta el año 23, es decir, sin edie, y que esto supone pura y simplemente un incremento brutal del déficit y, por otra parte, supone la destrucción del futuro de las pensiones en España. Como a ellos les da igual, porque se las complementamos nosotros, es que les da igual, que les da lo mismo. Pero luego viene la tercera parte, que la ha mencionado ya Juan Carlos, que es el tema de el impacto de los precios del petróleo y del tipo de cambio. Este es un tema que se sabía desde el principio de año, y a pesar de todo, en los presupuestos han hecho totalmente caso omiso de lo que se sabía, de lo que estaba ocurriendo ya en el tema del petróleo. Concretamente, dentro de las bases de cálculo de estos está un precio del petróleo de $66 por barril de crudo Brent y un tipo de cambio euro-dólar de 1,23. A día de hoy, el precio del crudo Brent está en 80 y el precio y el tipo de cambio está en 1,18. Y en todos los casos empeorando, es decir, el crudo Brent está tendiendo a subir y el tipo de cambio está tendiendo también
bueno, en este caso, a bajar. Si cogemos las dos cosas y medimos lo que los presupuestos implícitamente suponen que el precio implícito en los presupuestos, combinando las dos cosas, euros por barril, estamos hablando de un precio del orden de 54 euros por barril. Si cogemos el precio real a día de hoy, es un 23,4% superior. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues las consecuencias son devastadoras. ¿Por qué razón? Porque, según el Ministerio de Economía, teniendo en cuenta que además esto afecta no solo al petróleo, sino también al gas natural que está indexado con el petróleo, lo que ocurre es que, según el Ministerio de Economía, que un incremento del 10% del precio del crudo supone una caída del crecimiento del PIB del 0,7% y la destrucción de 150.000 empleos. Como decía antes Juan Carlos, esto aplicado al año 18, teniendo en cuenta que estamos a mediados de mayo, es decir, considerando solamente los meses que restan a final de año, nos lleva a una pérdida de 1,1% de PIB, de crecimiento de PIB, y a unos 300.000 empleos menos a fin de año. Es decir, que los presupuestos no se parecen a la realidad ni por el forro, como pronto lo va a acabar sabiendo la gente, que ya lo está sabiendo cuando va a las gasolineras y resulta que llenar un depósito de 50 litros le cuesta 10 euros más. Bien, y además, y esto es más grave si cabe, el problema no es solo del año 18, el problema es que del año 19, 20 y 21, que figuran también en los presupuestos, ahí la situación es más de aurora boreal, si es que cabe llamarlo así. Porque prevén estos panda de golfos, tramposos, cobardes y traidores que nos gobiernan, prevén nada más y nada menos que el precio del Brent esté en $63 y el tipo de cambio que se mantenga. Bueno, es evidente que a la vista de la situación del mercado de petróleo, donde prácticamente la oferta no para de bajar y la demanda no para de subir, vamos a movernos en un rango de entre los 85 y los $95. Eso si no ocurre ninguna desgracia gorda, como lo que hemos hablado antes de Venezuela, o como que se complique la situación en Oriente Medio, porque entonces ya no sabemos a dónde podemos ir. Pero aún sin eso, estamos hablando simplemente por el juego de la oferta y la demanda, estamos hablando entre 85 y $95. Bien, ¿saben ustedes, y eso funcionaría todo el año, ¿saben ustedes qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el crecimiento de la economía española en el año 19 y siguiente sería un crecimiento cero. Y si a esto le añadimos que esta panda de tramposos prevé también unos tipos de interés fuera de la realidad, porque en este momento los tipos de interés, el bono a 10 años en Estados Unidos está en el 3,2%, como bien decía antes Juan Carlos, y en España está en torno al 1%, una cifra que básicamente mantienen a lo largo de los próximos 4 o 5 años, es que no tiene ningún sentido, porque es que el bono a 10 años en Estados Unidos a fin de este año va a estar en el 4%, es decir, no hay por dónde cogerlos. Y lo que nos lleva a poder decir sin ningún género de dudas que en el momento en que el Banco Central Europeo acabe su política ultraexpansiva, decía que iba a hacer en septiembre, pero me da igual que sea en septiembre, que sea en octubre, que sea en enero del año que viene, el momento que esto ocurre, empiezan a subir tipos de interés, España tiene que suspender pagos, porque España necesita anualmente 230.000 millones de euros para refinanciar deuda y para deuda nueva, y eso es imposible que lo consiga en estas condiciones de desastre económico que se nos avecina.